Quiero darle la bienvenida hasta ahora en el estudio aquí en Guayaquil a Marco López. Ya les había comentado, él es delegado del presidente de la República ante la Junta Monetaria Financiera. Buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Ayer se realizó ya el primer debate y de 3 ponencias pues veíamos a 2 asambleístas pronunciarse sobre este proyecto de ley de defensa de la dolarización y calificarlo nuevamente de inconstitucional en algunos aspectos. Hoy se llevará a cabo un segundo debate. ¿Cómo ve usted ese panorama? Muchísimas gracias por la oportunidad. El tema de inconstitucionalidad ya tendrán su oportunidad. Existe el cuerpo colegiado correspondiente para determinar la constitucionalidad o no. En todo caso, la ley respeta los tres artículos básicos que siempre se discute. El 141, donde dice qué es la función judicial, cómo está conformada. Cuando se habla del Ejecutivo, no es el presidente de la República. Es el presidente, el vicepresidente, los ministros y todas aquellas instituciones que se formen para efectos de cumplir con los fines. Entonces, estas juntas son parte del Ejecutivo. Eso es lo que dice la ley, ¿verdad? ¿Para qué? Para instrumentar, para generar la política y la regulación, que es lo que dice también la Constitución, el 303. Y el Banco Central implementa esa política, así que no tiene nada de inconstitucional. Pero ahí el punto que cuestionan es, dicen, ¿por qué tienen que haber 2 juntas? Una monetaria y la otra financiera, para tratar de lograr establecer este orden del que hablan a través de la propuesta. Y ese es el punto en el que ahora se están centrando, pese a haber pasado por un proceso donde escucharon a expertos en la materia, donde escucharon el gobierno mismo argumentando el porqué de estas medidas, aún sigue siendo ese un punto de debate. Bueno, porque hay un momento en que llega la cuadratura ideológica a tal nivel que no les permite ver el mundo por completo. En Latinoamérica, el único país que tiene una sola institución para todo es Uruguay, en donde el Banco Central hace todo. Hace las veces de juntas de regulaciones y hace las veces de directorio del Banco Central o junta monetaria. ¿Okay? Antes, en el mismo Ecuador, había la Junta Monetaria, había el Consejo Nacional de Valores, ¿verdad? Y en su momento hubo el directorio del Banco Central. Entonces, esto no es nuevo para el Ecuador. Y si usted va aquí al lado, a Colombia, usted tiene el Banco Central de Colombia con su respectivo directorio y usted tiene la superintendencia financiera. ¿Por qué hay que separar estas 2 superintendencias? Porque la una, que es la superintendencia, porque hay que separar estas 2 juntas. La Junta Monetaria tiene mucho que ver con el tema macro respecto de la liquidez que tiene la economía en su conjunto. En tanto que la Junta Financiera tiene que ver con negocios, tiene que ver con todo el negocio de servicios financieros, con la banca privada, con la banca pública, con el mercado de valores, con el mercado de seguros, en donde se va mucho a la parte micro. Inclusive hay que aprobar hasta los productos que se generan en ese sistema, el precio al que se ponen esos productos. Y cuando digo precio, pueden ser las comisiones, las tasas de interés. Hay que revisar esas cosas. Entonces, tiene este tema. Y por último, el generar estas 2 cosas, lo que hace es dejar totalmente separada la política monetaria, y en el caso de Ecuador, fundamentalmente la administración de la Reserva Internacional, para que vuelva a tener la salud que tuvo hasta el 2008, 2009, en el que le comenzaron a meter la mano al Banco Central y lo comenzaron a descapitalizar y generar ese hueco que existe, que muchos de los economistas heterodoxos andan que lo niegan. Pero existe un descalce entre los activos líquidos del Banco Central, que es la Reserva Internacional, y los depósitos extremadamente exigibles que tiene el Banco Central, que son las cuentas corrientes que están abiertas en el Banco Central. ¿Y qué tan grande es ese hueco? 7.000 millones, que viene desde el año 2017. ¿Okay? 7.000 millones, y ese hueco va a permanecer allí hasta que el país pueda tener un ahorro fiscal y pueda comenzar a pagar lo que le debe al Banco Central. Ese daño lo dejó hecho el expresidente Correa. Ahora, el día de ayer, incluso de las 3 exposiciones que realizaron, tomaron la palabra 3 asambleístas, uno pedía que se archive este proyecto de ley y ya entraban en materia de analizar si es que el proyecto defiende o no la dolarización. Y quiero citar algo que ellos decían, que no veían por qué para que se
se defienda la dolarización, se tiene que eliminar la cuenta única del Tesoro, liberar las tasas de interés, el emitir títulos del Banco Central únicamente al sector financiero, eliminar el control interno y externo de la Contraloría y la Superintendencia. Decían, ¿por qué tiene que pasar todo esto para defender la dolarización? Mire, depende cómo quieren leer la ley. Yo escuchaba una de las intervenciones y realmente veo que no entendieron cómo funcionan las cosas. Dice, por un lado prohíben que el Estado emita títulos y que el central, no que emita títulos, que el central compre los títulos del Banco del Estado. Y por otro lado, en cambio, a la banca sí le ayudan emitiendo títulos del Banco Central. Absurdo. Cuando el Estado emite títulos y el Banco Central los compra, le quitan liquidez al Banco Central. Cuando el Banco Central emite títulos y la banca compra los títulos, le ingresa liquidez al Banco Central. Entonces están confundiendo un mecanismo de salida de liquidez con un mecanismo de entrada de liquidez. O sea, simplemente no lo entendieron. Dice que se elimina el control de la Contraloría General del Estado. Ahí está el control de la Contraloría General del Estado. Está perfectamente establecido en la misma ley. Están los dos incisos que en el artículo correspondiente que sí permite el tema. Entonces, simplemente hay una confusión. No entienden bien o no quieren entender bien el por qué. Lo cual puede resultar riesgoso. Ayer el ministro Pozo decía, en política nunca nada está dicho, ¿no? Él tiene la esperanza de que se puedan completar los votos, pero resaltaba, en política nada está dicho. Ahora, si eso no pasara, si no se completaran los 70 votos, hay un presidente electo que es partidario de proteger la dolarización y de blindar el Banco Central, pero eso pudiera pasar durante los 4 años que tiene de gobierno. De ahí en adelante, ¿qué pudiera ocurrir? Mire, es que no se aprueba la ley, estas reformas a la ley. Mire, si yo fuera presidente de la República, encantado gobierno con esa ley como está, ¿ok? Porque le permite muchas licencias. Hay algunos asambleístas que dicen, pero si ya reformamos el Código Orgánico en el año 18, en el 2018, y pusimos que no se puede comprar títulos al Estado. Sí, pero solo eso, que no se puede comprar títulos. El Banco Central no puede darle créditos ni directos ni indirectos. ¿Por qué? Porque ya a alguien se le ocurrirá decir, ¿sabes qué? Vamos creando una cuenta por cobrar al Estado en el Banco Central y por otro lado, dime que sí tengo plata en la cuenta única del Tesoro. Y eso no está prohibido en la ley. ¿Por qué? Porque dice no invertir. En cambio, el proyecto de ley sí dice que no le puede dar crédito ni directo ni indirectamente, ni tampoco puede poner en garantías los activos del Banco Central. Entonces, todo eso se tiene que cerrar. En el 2008 y hasta el 2009, que ya estuvo vigente la nueva Constitución, por cada dólar de depósito había $1 de reserva. Es decir, ese Banco Central con esa cobertura sí existía, esa dolarización con esa cobertura sí existía, hasta que le metieron la mano al Banco Central, lo descapitalizaron, usaron y abusaron del Banco Central, regalaron sus activos, pusieron a valor cero $1.200 millones con bonos 98 y 17, condonando con esos $1.200 millones a los banqueros que cerraron los bancos y que tanto hablan del feriado bancario. Les condonaron $1.200 millones en el gobierno de Correa. Entonces se descapitalizó el Banco Central, abrieron el hueco. Cuando ya se les acabó toda la plata para la fiesta que tenían, entonces comenzaron a emitir dólares en el Banco Central del Ecuador, emitir contablemente. $7.000 millones se emitieron contablemente. Entonces, eso es lo que no se quiere hacer. ¿Por qué? Porque ese hueco, si se va haciendo más grande, ese es el camino directo a la desdolarización. Y eso es lo que hay que evitar. ¿Y usted cree que la tercera puede ser la vencida, como se dice normalmente, porque este ya es el tercer intento que hace este gobierno por que este proyecto sea aprobado y así defender esa dolarización, blindar el Banco Central para que ningún otro gobierno le pueda meter la mano como caja chica cada vez que lo necesiten? Yo guardo mucha esperanza que el razonamiento técnico esté sobre la ideología política y que lean la ley, que lean el proyecto de ley
a la luz de los mejores destinos de un país, de los mejores destinos de este país que tiene una sola bandera, y que todos deberíamos ver a la luz de esa bandera, y que prime lo técnico sobre los intereses políticos. Esa es la esperanza que guardo, y creo que estamos haciendo todos los esfuerzos por tener un Ecuador en el que nuestros hijos, nuestros nietos puedan tener una oportunidad y no tengan que buscar otros países para mejor suerte, ¿no? Gracias, economista. Veremos qué pasa hoy en ese debate nuevamente cuando se retome la sesión de la Asamblea y se ponga otra vez sobre la palestra este proyecto de ley. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias.